Nuestra invitada de hoy es Lupe García. Es economista, tiene una maestría en docencia, tiene un PhD en desarrollo rural en la Universidad de Santiago de Compostela de España. Tiene una especialidad en desarrollo rural en Alemania. Tiene 25 años de experiencia en docencia. Ha sido docente en la Facultad de Economía Agrícola de la Universidad de Guayaquil. Docente en maestrías de desarrollo rural. Docente de la carrera de Ordeco de la Universidad Península de Santa Elena. Bienvenidos y bienvenidas. Un programa más de A Fondo. En esta segunda parte, con la doctora Lupe García, vamos a cerrar el diálogo que tuvimos con ella en torno a los 6 años que ha celebrado Santa Elena de su provincialización. Lupe, nuevamente en este diálogo, tus primeras palabras. Bueno, muchas gracias por la invitación, a ver si retomamos el tema de qué ha pasado en Santa Elena durante estos 6 años, ¿no? ¿Qué impacto ha tenido el ser reconocidos como provincia? Habíamos analizado, creo que un pacto político, ¿no? Mira, me han hecho un comentario bastante fuerte en torno a algunas afirmaciones que tú hiciste. Y no han sido una ni 2 personas, han sido algunas personas en torno a esa precisión que tú hiciste de la gran inversión pública que hoy se encuentra en la provincia de Santa Elena. Tú hiciste un listado: aeropuerto, carreteras, represa, Monteverde, entre otras. La gran pregunta que se deriva de esto es: ¿esta gran inversión pública ha podido movilizar también la inversión privada? ¿Lo ha hecho, no lo ha hecho? ¿Por qué no lo ha hecho si no lo ha hecho? ¿Y dónde se puede ver o dónde hay expectativas de que ese aporte de la empresa privada podamos encontrarlo a mediano plazo o a largo plazo? Bueno, el gran inversor, no solamente en Santa Elena, en la economía nacional actualmente es el Estado, claro, pero también la empresa privada entra a través de concesiones, como las carreteras, por ejemplo. Pero que en definitiva una gran parte de esa inversión son fondos públicos. Y otra parte, en menor proporción, lo hace la empresa privada. Creo que todas las obras que está haciendo el Estado se involucran a una parte del sector privado. Lo que pasa es que en el caso de nosotros de Santa Elena, la estructura productiva de Santa Elena no se caracteriza por una gran inversión privada. En realidad, más o menos el 60% del aparato productivo de Santa Elena está concentrado en pequeña empresa y en empresas dedicadas a actividades de comercio y servicios. Entonces, sí es cierto que el Estado ha concentrado las inversiones en Santa Elena, pero también hay que reconocer que Santa Elena está ubicada en una zona estratégica, en el perfil costanero. Es una zona que siempre fue vista como importante desde el punto de vista de la inversión. Lo que pasa es que por primera vez se está haciendo el aeropuerto, la terminal terrestre, el puerto Anconcito, en Santa Rosa, la represa Chongón-San Vicente, las vías en general, ¿no es cierto? Hay un ejemplo, Lupe, que suelen colocar algunos economistas. Dicen, por ejemplo, en el municipio de Guayaquil se hizo la inversión del conocido malecón. Y la frase de los economistas era estas: a $3 de inversión pública debemos intentar que haya $1 de inversión privada. Cuando la inversión pública es 4, es 5 y no movilizas inversión privada, algo está pasando. ¿Tú crees que algo de eso también puede estar ocurriendo en Santa Elena? Sí, a ver, pero es importante la relación que se involucra el sector privado, el público y el privado, y los sectores estratégicos de investigación, como por ejemplo la academia, claro, para generar conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que por ejemplo en el Malecón de Guayaquil se creó la inversión privada, la Fundación Malecón 2000. Entonces, ¿cuál es el problema ahí también sobre el que hay que reflexionar? Los grupos de poder alrededor de la inversión privada.
porque no importa la inversión privada porque sea privada solamente. Claro, importa también saber quiénes son los nuevos actores de la inversión privada, es decir, quiénes van a ser los beneficiarios de la inversión. Porque, por ejemplo, toda la obra pública, hay que recordar que es inversión de todo el país, es decir, es una deuda generada para todo el país, sí, sí. Como es el malecón lo pagamos los santelenenses, los de Naranjito, los de Guayaquil, etcétera, etcétera, sin beneficiarse, porque entre paréntesis se hacen inversiones para fomentar sectores como por ejemplo el turismo, pero Ecuador es un país deficitario en su balanza turística, es decir, gastamos más los ecuatorianos afuera que los turistas entran al país. Bueno, y si ha habido un esfuerzo de hacer turismo interno en los últimos por lo tanto, años. Exactamente, y ese es precisamente la perspectiva que tiene Santa Elena y lo que hay que, hacia dónde hay que enfilar el desafío sobre la inversión privada, pública y privada, que claro, esta inversión sí se capitalice hacia el sector privado y hacia el sector interno, hacia la pequeña y la mediana empresa, pero en torno a lo que el mismo Estado llama la matriz productiva de Santa Elena, que es lo que nos interesa potencializar. Y creo yo que ahí está el mérito de esta inversión pública concentrada en Santa Elena. Yo no tengo cifras exactas sobre la relación entre inversión pública e inversión privada en Santa Elena y que además es inversión local. Voy a hacer una afirmación que puede estar un poco desatinada, pero mira, la gran inversión privada en Santa Elena, como tú bien lo acabas de afirmar, es de la mediana empresa, ¿no? De la mediana y la pequeña empresa. Y en general no son de gente santelenense, mucho de eso, sino que son de otros ecuatorianos de otras provincias. Sí. La afirmación es un poco aquí, no hay una burguesía santelenense, hay una burguesía social santelenense, pero no una burguesía económica santelenense, ¿no? Siendo esas las características, el esfuerzo de la inversión pública debiera estar apuntando a que ese aparato productivo de mediana y pequeña sea el que se lo logre movilizar. ¿Cuánto de esto que tú conoces muy bien de la economía social y solidaria ha sido impactada por esta inversión? Ya, ahí está el desafío. Eso, dentro de este marco de lo que es la provincialización, yo pienso que la provincialización representa para nosotros una oportunidad de mirar hacia adentro. Y creo que ahí está el desafío de esa mirada que ya antes veníamos haciendo desde el primer plan de desarrollo sobre qué es decir, para nosotros esta discusión sobre hacia dónde debe ir la producción y cuál es la matriz productiva de Santa Elena no es nueva. Tiene 10 años, venimos 10 años atrás discutiendo esto. Creo que esta es la oportunidad para retomar aquello en lo que se había analizado que es los ejes productivos de Santa Elena, donde está por supuesto la agricultura, las artesanías, el comercio, el servicio, el turismo, pero se sabe claramente que el 60% está en la economía solidaria. No es la gran empresa ni la que está aquí en la provincia, es la pequeña empresa, y aprovechando que el Estado... Sí, el 60 es mayoritaria. Por supuesto, sí, es la pequeña empresa, es el segmento de la pequeña empresa en Santa Elena es la mayoría. La mayoría de la actividad productiva aquí se concentra en la pequeña producción. Entonces, si bien el objetivo de una gran inversión del Estado es movilizar el aparato productivo, por supuesto, crear empleo, transformar la economía del país, un gran objetivo nacional es transformar la economía del país. Y ha hecho una apuesta por la economía social y solidaria, se ha creado el Instituto de Economía Social y Solidaria, está la Ley de Economía Social y Solidaria. Entonces veo allí yo una oportunidad para investigar y desde el Estado, que es la universidad también, desde la academia, proponer, porque ¿qué está faltando? Las políticas públicas, cómo deben ser las políticas públicas para la economía social y solidaria de Santa Elena. Porque, por ejemplo, se habla de que el aparato, cuando pensamos en el aparato productivo ecuatoriano, los sectores tradicionales, los sectores que dan empleo. No, por ejemplo, uno de los sectores que da empleo es el sector agropecuario. La actividad de la economía social y solidaria está concentrada en Santa Elena en el sector agropecuario. Pero no es uno de los sectores que hoy por hoy aporta más a la conformación del Producto Interno Bruto, ni a nivel nacional ni a nivel local. ¿Por qué?
porque no agrega valor, porque no hay investigación, porque no se transforma absolutamente nada. Y ahí es donde entra el desafío y el rol de la universidad. Perfecto. El rol de la universidad para que la economía social y solidaria funcione, para que la economía social y solidaria, que es el 60% en la provincia de Santa Elena, tenga un peso y se modifique ese aparato productivo del cual tanto hemos venido hablando y se continuará hablando seguramente. Vamos a hacer un pequeño corte, volvemos en este diálogo con la doctora Lupe García. Regresamos. Estamos de regreso en este diálogo a fondo con la doctora Lupe García. Lupe, la economía social y solidaria, un concepto novedoso, hay una ley, tú lo decías, hay un instituto en el Ministerio de Inclusión Social, es decir, hay una institucionalidad en marcha. Definamos esto de la economía social y solidaria, de la que hemos dicho hace poco, que el 60% de la población en la provincia de Santa Elena se encuentra incluida en esa economía social y solidaria. Definámosla un poco para irla desagregando en su composición y de alguna manera irla describiendo también, cómo es que la encontramos en la provincia. Bueno, en general hay una definición oficial, digamos, para efectos de la ley y de que es incluir en este marco conceptual a todas las actividades populares que generan bienes y servicios. En general, bienes y servicios para transformar, para la vida. Creo que ese fue un gran aporte, un gran mérito que tiene esta definición. Pero esta definición básicamente se llegó a ella, o esta propuesta de construir una nueva economía, se llevó porque se cuestiona precisamente el viejo modelo de desarrollo ecuatoriano. La política económica, los recursos del Estado se focalizaron, se destinaron a priorizar toda la gran inversión destinada especialmente al mercado externo, le hace bananos, flores, cacao, petróleo. Y las crisis nos fueron enseñando que en realidad quienes sostuvieron a la economía del país y generaron empleo fue la pequeña producción, la economía de subsistencia. Y entonces esta economía de subsistencia se estaba sosteniendo con el apoyo de las ONGs, con iniciativas propias, con iniciativas privadas, con todo emprendimiento que la gente fue llevando adelante para sostener la vida en sus comunidades. Totalmente olvidado el Estado. Totalmente desarticulado del Estado y, lo que es más importante, desarticulado de cualquier modelo de desarrollo, ni local, ni provincial, ni regional, ninguno. Por eso es que pienso que presenta ahora esta ley una oportunidad, un desafío para retomar eso y articularnos a ese modelo de desarrollo. Si tuviéramos que identificar en la realidad, estamos hablando de la señora o el señor que tiene una cabaña frente a la playa y que ofrece alimentos al turista que llega. Esa es economía social y solidaria. Sí. Todos los comedores de Allangue, todas las viviendas que ofrecen hospedaje,
todas las asociaciones de madres que ofrecen cuidados a mayores, que hacen el desayuno escolar, que tenían las guarderías infantiles, que ahora hay los centros de cuidado infantil, toda la actividad que generó servicios de cuidado, de salud, de generación de ingresos, de comercio al por menor, todas se consideran de la economía incluso solidaria. Esa producción agrícola al por menor. También. Toda la producción de autosubsistencia que en realidad no es toda de autosubsistencia. El agricultor una parte consume, pero otra parte comercializa. Lo que pasa es que hay un subregistro también sobre la producción en la economía solidaria. Una parte se comercializa y se va al intermediario, pero existe un subregistro precisamente porque las políticas no estaban preocupadas. Todo esto hay que construir las estadísticas. Nosotros en la carrera de Desarrollo Comunitario precisamente estamos trabajando en un proyecto en las comunas Villingote y Jambelí, porque nuestra hipótesis fundamental es que, siendo esto un proceso nuevo, nos falta aprender cómo deben ser las políticas públicas, porque si bien es cierto es una definición nacional, la economía solidaria no es la misma en Santa Elena que en Pichincha, no es la misma en Quito que en Guayaquil, es decir, hasta por su propia historia, Santa Elena tiene su propia economía solidaria. Entonces, los organismos seccionales frente a esto de la economía social y solidaria, ¿cómo han venido trabajando? También para ellos también esta gente es invisible. Sí, el problema es que en esta gran oportunidad que discutimos la vez pasada, que es la institucionalidad, ¿no? Tenemos los gobiernos autónomos descentralizados con sus propios presupuestos inclusive, que están más próximos a la economía, a la gente, para planificar. Pero ¿qué es lo que pasa? Y donde yo veo una dificultad, todavía tenemos el viejo esquema patriarcal de manejo de presupuesto. Creo que nos declaramos provincia precisamente cuestionando el modelo de Guayaquil, que concentraba las rentas en inversión en carreteras, en malecones. Cuestionamos eso. En veredas. En veredas, en luces, en adoquines, que además nunca te preguntaban si los querías poner y de cuál quería. Te llegaba la liquidación de rentas de fin de año, de los impuestos a la renta, que pagues lo que tenías que pagar. Y a veces al año siguiente te rompían el pavimento que te habían hecho el año anterior para volver a poner una tubería y te volvían a poner el cemento nuevamente. Entonces, cuestionamos eso y dijimos, no, es que Santa Elena quiere ser de otra forma, pero el viejo esquema está en la mente todavía de quienes también están haciendo dirección en los gobiernos seccionales y se manejan los presupuestos de forma patriarcal y de forma tradicional. Es decir, yo soy el dueño del presupuesto, pienso que es importante la casa comunal, la cancha de fútbol, el parque, la construcción. Entonces, pero allí no está la economía solidaria. Y allí es donde tiene que incorporarse la voz de la gente. ¿Cuáles son sus necesidades? Lupe García, PhD. PhD, recuérdanos en... Desarrollo rural. En desarrollo rural. Profesora de la carrera de Ordeco. Estamos dialogando con ella en torno a esto de la economía social y solidaria. Lupe, acabas de regresar de un congreso recientemente. Sí, estuve en Brasil, en Porto Alegre, en Río Grande del Sur, una red de 12 universidades europeas y latinoamericanas convocaron al 8º Congreso sobre Economía Solidaria. Es decir, este es un tema que se está discutiendo a nivel mundial. Nosotros presentamos una ponencia en ese evento que trató precisamente sobre lo que nuestro proyecto viene haciendo aquí en la universidad. Fue muy bienvenida, muy interesante nuestra propuesta en el sentido de que algunos hallazgos son contundentes, ¿no? Por ejemplo, la producción artesanal en la economía solidaria está directamente vinculada con saberes ancestrales. Por lo tanto, ahí hay claramente que abrir una línea de investigación y de financiamiento. Es decir, las actoras actuales de la economía solidaria, mujeres de 50 años, por ejemplo, cuando tenían 30 años estaban haciendo artesanías, que no pudieron continuar comercializando porque no había ningún financiamiento. Y la transmisión del saber es oral generalmente. Claro, y se han dedicado a otras actividades, como por ejemplo comprar yambal para vender yambal porque no pueden hacer artesanías. Entonces, el cuestionamiento que nosotros nos hacemos es, si la economía solidaria quiere transformar el sistema económico ecuatoriano, ¿cómo puede la economía solidaria estar actualmente financiando al sistema económico tradicional? Cuando en Santa Elena, esa es una mujer artesana que sabe hacer papel. ¿Por qué tiene que estar vendiendo yambal? ¿A qué sistema alimenta? Claro. Por ejemplo, el que tiene una granja porcina, ¿a quién alimenta cuando le compra a Pronaca?
Es decir, nosotros tenemos que articular la economía social y solidaria de Santa Elena, porque sí hay quien le provea los alimentos a la granja porcina. Lupe, el papel de la universidad en este momento, ahora, aquí en la provincia de Santa Elena, ¿cómo tú lo precisarías que debe ser? Creo que la universidad tiene una oportunidad única, porque estamos en el momento en que proponer cómo debe ser el modelo de desarrollo local y articularlo al nacional y al regional. Quien tiene la voz cantante en esto no es nada más y nada menos que la universidad. Es decir, es la que tiene que articular sus procesos de investigación, de vinculación con la comunidad y con la empresa privada. Nosotros, claro, en esta responsabilidad, por ejemplo, hemos creado ya una mesa de trabajo con la prefectura. Y estamos trabajando la prefectura, los gobiernos locales. Es un desafío grande, pero con el ánimo de que sentarnos los actores públicos y privados al diseño de políticas públicas. Esto es una segunda parte del proyecto que recién la estamos concretando. Es un proceso lento, pero es lo que la universidad también tiene que hacer. Tiene que enfilar sus líneas de investigación hacia esto que hace 10 años ya se venía discutiendo, cómo debe ser Santa Elena. Esto no es nuevo, o sea, no es el gobierno actual, esto en Santa Elena ya se discutió, ya tiene propuestas, solamente es cuestión de retomarlo y de volvernos a sentar. En todos los ámbitos hay trabajo para hacer. Y de ir afinando, ¿no? Y de ir afinando y de reflexionar. El papel de la universidad, la doctora Lupe García, una docente universitaria que se encuentra al frente de un proyecto de investigación, y ustedes nos han acompañado en las reflexiones de lo que es la economía social y solidaria. Cerramos, Lupe, una frase de despedida. Que esta oportunidad devuelve, esta oportunidad de construir este modelo de desarrollo en Santa Elena a propósito del debate de la provincialización, devuelve a la universidad el rol de ser de la universidad, es decir, de ser eso, universitas, de defender los derechos de la colectividad. Para eso la universidad está protegida y creo que tiene todas las capacidades, tiene el personal, tiene la infraestructura y tiene docentes cualificados para dirigir y para plasmar este proceso en una propuesta que sea realmente la que permita decirnos, bueno, hacia acá debe ir Santa Elena. Los saberes los tenemos, las fortalezas sí las tenemos, podemos hacerlo. Muy bien, podemos hacerlo. La universidad tiene ese desafío. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.